Buen día para todos. Bueno, en este video vamos a estar conversando respecto a los operadores de Java. Bien, operadores de Java. Nosotros, digamos, cuando desarrollamos una aplicación, obviamente la lógica o la funcionalidad de esa aplicación va a involucrar una cantidad de operaciones, ¿no? Por ejemplo, comparaciones de ciertos datos, ver si ciertos datos son válidos, si, por ejemplo, tenemos que hacer una aplicación para llevar un control de stock, va a tener que hacer ciertos cálculos numéricos, bueno, todo tipo de operaciones, ¿no? Entonces Java ofrece operadores para todo tipo de acciones relacionadas con todos los tipos de datos. Bien, por ejemplo, asignaciones de variables, comparaciones de booleanos, sumas de números enteros, números con punto flotante o decimales, incrementos de índices, por ejemplo, dentro de las estructuras iterativas, por ejemplo, como el for, como el while que ya vimos. Bien. Y acá vamos a ver un resumen de los operadores en Java, ¿no? Entonces tenemos operadores de tipo aritméticos, relacionales, lógicos, unitarios. A nivel de bits que no nos interesan tanto en este momento, asignaciones que son muy importantes y operadores de condicionales, ¿no? Y lo vamos a ver que es como una especie de variante del if. Bien. Comenzamos por los tipos de operadores, como decíamos, aritméticos, relacionales, lógicos, unitarios, de asignación y condicional. Bien. Comenzamos por los aritméticos. Los operadores aritméticos permiten operar y manipular variables de tipo numérico, ya sea integer, long, los que vimos, short, float, todos esos tipos. Y en particular tenemos el operador de suma, que es el signo de suma, el signo de más. Resta, los operadores pueden ser enteros o reales en ambas operaciones. La multiplicación con el símbolo asterisco. Tenemos la división con la barra. Y tenemos el módulo o resto de la división, que es con el porcentaje. Básicamente es el resto de una división de un número entre otro, ¿no? Tenemos ejemplos acá, por ejemplo, para usar los operadores aritméticos. Tenemos a más b y literal. Nosotros tenemos una variable de tipo int a y otra de tipo int b, con valor 10 y 3. Tenemos que ponemos el nombre de la variable más b y nos da el resultado. Así de sencillo. Lo mismo con el operador de resta, de multiplicación, división y módulo. Bien, esto tienen que hacer pruebas con cada tipo, ver los resultados, imprimirlos. Bien. Operadores relacionales, perdón. Los operadores relacionales comparan dos operandos y dan como resultado digamos, de la comparación el valor o verdadero o falso. Entonces, están involucrados en las condiciones o las expresiones booleanas. ¿Ah? Los operadores relacionales en Java son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, distinto, que dos valores son distintos o son iguales. ¿Bien? Más ejemplos, tenemos dos variables a y b, perdón, tres variables a, b y c con los valores 7, 9 y 7 de vuelta y podemos preguntar si un número es exactamente igual a otro. Bien, en este caso a es 7, b es 9, entonces no son iguales. El resultado de esta comparación es false. Lo mismo con el mayor o igual. Podemos preguntar si un número o una variable es mayor o igual a otra. Es true false. Si es menor, si es distinta. El operador de distinto y el de igual son muy utilizados en condiciones booleanas. Bien. Operadores lógicos, estos los estuvimos viendo ya en expresiones booleanas. Los operadores lógicos se utilizan con los operandos de tipo boolean, se utilizan para construir expresiones lógicas cuyo resultado es tipo verdadero o falso. ¿Bien? O tipo booleano, digamos, ¿no? Los operadores lógicos en Java son ampersand, ampersand, es el AND, para poner que una expresión digamos, se compone de dos condiciones que se deben cumplir ambas. O sea, ambas deben ser verdaderas para que el resultado de esa expresión booleana sea verdadero. El OR lógico, o doble pipe, que se llama, que se escribe, digamos, en el lenguaje, es para
digamos, crear una expresión compuesta booleana en la cual o una u otra deben ser verdaderas para que, digamos, la unión con el OR sea verdadera. Y el NOT, que es la negación, que recuerden que lo que hace el NOT es dar vuelta el valor del operando. Es decir, si tenemos una variable true y la negamos, se transforma en false. ¿Bien? Acá tenemos algunos ejemplos. En tablas de verdad tenemos que falso o falso es falso. Recuerden que en el OR tenemos que tener al menos uno de los dos operandos o de las dos expresiones verdadera para que sea verdadero. Acá tenemos falso o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero también, porque acá tenemos un verdadero, y verdadero o verdadero es verdadero. Con el AND es lo opuesto. Necesitamos que las dos sean verdaderas para que la unión sea verdadera, la unión con el AND. A and B es verdadero solamente cuando los dos son verdaderos, en cualquier otro caso es falso, y not A es, básicamente, si A es falso, not A es verdadero y viceversa. Si A es verdadero, se transforma por negación en falso. Y acá vean que tenemos expresiones un poco más complejas con estos operadores que hemos visto. Podemos decir que I es mayor o igual que 6 y C es igual a W, por ejemplo. Acá tenemos las variables. Podemos usar OR, el AND. Podemos hacer un número enorme de posibles combinaciones con estos operadores booleanos o lógicos, utilizando condiciones booleanas, como por ejemplo preguntar que un número es mayor o igual que otro. ¿Bien? Operadores unitarios. Estos operadores afectan un solo operando. Bien, tenemos en particular que en Java tenemos el símbolo de menos, por ejemplo, para transformar un número en negativo o una variable numérica en el negativo. Tenemos la suma del símbolo positivo. Cuando nosotros decimos doble más o utilizamos dos veces el símbolo de más o dos veces el símbolo de menos, estamos usando un incremento o decremento. Vamos a ver que estos operadores nos permiten, por ejemplo, ir restando 1 o ir sumando 1 a una variable. Bien, incremento o decremento. Y vean que acá tenemos la negación como un operador unitario. Si bien la negación es un operador lógico, como vemos acá, el NOT, también es un operador unitario, porque afecta solamente a un operando. Por ejemplo, cuando ponemos exclamación una variable, es un operando solo, entonces la exclamación lo transforma en su opuesto, ¿no? Y tenemos lo que comentábamos, pre y post incremento o decremento. Esto no voy a entrar mucho en detalle, pero el símbolo de más que veíamos anteriormente para incrementar o decrementar una variable, lo que hace es, si nosotros tenemos una variable i que es 5 y hacemos i más, lo que estamos haciendo es incrementar la variable y utilizarla, por ejemplo. Acá incrementamos primero en 1 el valor de la variable, en este caso va a ser 6, e imprime 6. Ahora, si nosotros hacemos un preincremento, lo que hacemos es imprimir el valor actual de la variable y luego que se imprimió se incrementa en 1. Por eso es preincremento y postincremento. No nos vamos a complicar mucho en este tema, pero sepan que está. Lo más común de utilizar es el incremento, digamos, el postincremento, que es el que tiene los dos símbolos de más a la derecha de la expresión, de la variable, perdón. Acá tenemos finalmente los operadores de asignación, muy importantes. Se utilizan para asignar el valor de una expresión a una variable. Los operadores deben ser de tipo primitivo. Bien, los operadores de asignación en Java son asignación. Nosotros lo utilizamos desde el día 1 del curso. Lo que hace el operador de asignación es asignar a una variable, el valor que tenemos a la derecha del operador. Es decir, el valor que tenemos a la derecha del operador se lo asignamos a la variable que está a la izquierda del operador. A igual 5, entonces el igual asigna el valor 5 a la variable A.
Bien. Suma y asignación. Este vamos a ver que es un operador bastante útil, que básicamente lo que hace es utilizar el valor, el propio valor de la variable actual para sumarle a otro valor. Bien, resta y asignación ya lo vamos a ver en la parte práctica. Lo mismo multiplicación y asignación, producto, división y asignación, módulo y asignación. Y estos son de operadores booleanos que por ahora no nos interesan demasiado. Acá tenemos algunos ejemplos, los pueden ver y probar. Y es muy recomendable que hagan pruebas con todos estos operadores y ver qué resultados les da. Y operador condicional, donde básicamente tenemos una variación de lo que es el if. Recuerden que el if tenemos una condición booleana y en un cierto caso afirmativo hacemos cierto conjunto de acciones, en otro caso hacemos otro conjunto de acciones. Esto es muy similar, solo que se utiliza para resolver el if-else en una línea sola. Es decir, entonces nosotros podemos decir int, mi variable es igual a si se da cierta condición es igual a 1 y si no se da cierta condición es igual a 0, por ejemplo. Bien, en una línea sola tenemos un if-else, básicamente. Sirve muchísimo para dar el valor a una variable dependiendo de cierta condición. Acá, por ejemplo, tenemos boolean login ok es igual. Ahí paramos y evaluamos lo que está a la derecha. Si usuario es equal admin, es true. De lo contrario, es false. Es decir, utilizamos el símbolo de interrogación para a la derecha de la condición booleana para preguntarnos. Lo que está entre el símbolo de interrogación y el dos puntos es el caso afirmativo de esta expresión. Y lo que está a la derecha del dos puntos es el caso contrario. Bien, entonces el login OK va a tener true si el usuario es admin, false de lo contrario, false si no es admin. Bien. Acá vamos a pasar a la parte práctica. Quedó el código de todos estos operadores en el repositorio. Voy a dejar un link en la descripción. Pero tenemos operaciones aritméticos. Y acá vean que tenemos cuatro números definidos, numéricos. Tenemos ciertas operaciones como la suma, hacemos un número A más número B y el resultado lo imprimimos, el resultado de la diferencia también, A menos B, multiplicación, A por B, la clave acá son los símbolos que utilizamos. Bien, la división, C dividido D, acá tengan esta consideración, ¿vieron el tipo de resultado? Cuando nosotros restamos o sumamos números enteros, da un entero. Pero cuando dividimos dos números enteros, nos da posiblemente nos dé un decimal o número con punto flotante. ¿Bien? Así que tenemos que cambiar el tipo de la variable porque esto es el resultado de la división, de esta división. ¿Bien? Y el módulo finalmente que es el resto de una división. Lo mismo con operadores lógicos. Vean que acá tenemos dos números definidos y hacemos dos condiciones. Decimos que boolean 5 mayor que 8 es igual, y acá la expresión booleana. Número A, que es 5, es mayor que 8. Es falso esto. Entonces lo mismo con 5 menor, acá faltó una R, tenemos un typo. Es menor que 8. Acá no lo utilicé. Pero bueno, vamos a arreglar un poquito el código. 5 mayor que 8, acá decimos 5 menor, arreglamos la condición booleana que teníamos mal, y acá lo mismo, arreglamos la expresión booleana, y tenemos que 5 menor o igual que 8, para utilizar simplemente el operador de menor o igual, esto es verdadero, ¿no? Entonces tenemos dos expresiones que se conforman de comparaciones numéricas con estos operadores y acá la imprimimos. Bien. Después tenemos que operadores relacionales para preguntar lo que decíamos, si un número es mayor o igual que otro, si es mayor estricto, si es diferente, si es igual.
Bien. Si true es igual a true, podemos hacer todo tipo de comparaciones con estas operaciones. No tiene por qué ser numérico. Pueden ser comparar dos palabras, que dos palabras sean iguales. Bien. Y tenemos operadores lógicos, ya lo vimos, asignación. Acá quería comentarles al respecto de estos operadores de suma y asignación. Lo que ocurre acá es que tenemos, bueno, primero el operador de asignación, número es igual a número A. Lo que hacemos es crear una variable numérica, num, y le damos el valor que tiene la variable número A, que es 5. Bien. Pero en el caso de suma y asignación y resta y asignación, lo que está ocurriendo con esta expresión num a más igual 3 es esto que tenemos acá. Es lo mismo que decir num a es igual al propio valor que tiene actualmente la variable num a más 3. Y lo mismo con el decremento. Perdón, con la resta y asignación o diferencia de asignación. Tenemos que num b menos igual 2 es lo mismo que decir num b es igual al valor actual de num b menos 2. Bien. Bueno, espero que les haya servido la clase. Tienen este código en el repositorio y bueno, pueden consultarlo cuando quieran. Utilícenlo como referencia y traten de estudiar los operadores y comprender cómo funcionan. Y bueno, traten de practicar y continuar con los ejercicios.